El manuscrito del alma, Oliba Sabuco y la arquitectura de los afectos en el Renacimiento español. Exégesis del tema central, el despertar de la conciencia psicosomática. La obra de Oliba Sabuco representa una ruptura epistemológica sin precedentes en la España del siglo de oro, al proponer una visión holística donde la mente gobierna la biología de forma soberana. Este relato novelado explora la gestación de la nueva filosofía de la naturaleza del hombre, centrando el núcleo temático en la interacción entre la formación autodidacta en las tertulias humanistas de Alcaraz y la posterior confrontación con la severa censura eclesiástica. A través de un diálogo anacrónico entre dos imágenes holográficas, se desvelan las intuiciones precartesianas de Sabuco sobre el sistema nervioso, la psicosomática y la armonía emocional. La narrativa densifica la lucha de una mujer por validar su autoridad científica frente a un sistema patriarcal que intentó silenciar su autoría, recuperando su legado como precursora esencial del humanismo médico moderno. En su pensamiento, la salud se define como un equilibrio dinámico entre el pensamiento, el entorno y el bienestar del alma. Tanto su tratado como su figura recibieron elogios universales por su contenido científico y filosófico, logrando un estilo literario cuya brillantez fue comparada con la de Miguel de Cervantes. Lope de Vega, rindiéndose ante su genio, la inmortalizó justamente como la 10ª musa. Introducción, encuentros temporales, la ciencia como cordón umbilical. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas, como si cada dato fuera una hebra más del tapiz de la memoria. En este espacio liminal, donde los bits se entrelazan con la historia, el plató de Radio TV Neogénesis se ilumina con una luz cobalto que recuerda el resplandor de una lámpara de aceite sobre piedra antigua, proyectando dos figuras que desafían las leyes de la cronología. Ante nosotros se materializa la imagen holográfica de la doctora Clara Grima, matemática y divulgadora del siglo XXI, cuya presencia irradia una energía analítica y vibrante, hecha de teoremas, grafos y metáforas claras que acercan las matemáticas a la vida cotidiana. A su lado, con la serenidad de quien ha navegado por los siglos en silencio, emerge la figura de Luisa de Oliba Sabuco de Nantes Barrera, la filósofa de Alcaraz, hija de un boticario renacentista y autora de una obra que se atrevió a discutir con Aristóteles, Hipócrates y Galeno desde la periferia geográfica y desde la marginalidad de ser mujer en el siglo XVI. La doctora Grima comienza la transmisión con una voz que vibra de emoción intelectual, presentando a Oliba como la matemática de las pasiones, una mujer cuya lógica interna se adelantó cientos de años a la medicina psicosomática y a la neurociencia contemporánea mediante la observación meticulosa y el rigor del pensamiento deductivo. No solo destaca la audacia de sus ideas sobre la unión entre cuerpo y afectos, sino también el coraje de haber firmado, en plena Inquisición, un tratado que cuestionaba los pilares de la medicina clásica desde una posición de humanista atenta a la dignidad del ser humano y a la búsqueda de la paz. Oliba, cuya imagen holográfica parece desprender un aroma sutil a pergamino, romero y botica antigua, observa a su interlocutora con una mezcla de orgullo y curiosidad, como si en ella reconociera la confirmación tardía de su propio atrevimiento. La filósofa presenta a la doctora Grima reconociendo en ella la libertad que ella misma sembró como una semilla en tierra hostil. Ve en la matemática la capacidad de una mujer moderna para hablar al mundo desde el rigor científico sin pedir permiso, sosteniendo su discurso sobre datos y demostraciones del mismo modo que ella lo hizo sobre coloquios y aforismos. Oliba describe a su anfitriona como la continuadora de la eutrapelia, esa virtud de la alegría en el conocimiento que ilumina y cura a la sociedad a través del entendimiento mutuo, la conversación y el juego serio de las ideas. Esta presentación cruzada, donde la tradición y la vanguardia se abrazan, abre el relato hacia las estancias de piedra de Alcaraz y hacia la casa botica de los Sabuco, donde una joven Oliba escucha a humanistas y médicos discutir mientras aprende a leer el mundo en latín y en castellano. La doctora Grima invita entonces a la audiencia a cruzar el umbral del tiempo, sugiriendo que la palabra es el primer instrumento de disección de la realidad, y que cada pregunta es una incisión sobre el tejido del misterio. Con un gesto elegante, la matemática inicia el interrogatorio, transportándonos a la rebotica de los Sabuco, donde, entre balanzas, albarelos y remedios de hierbas, nació una de las mentes más singulares de la historia hispana. El aire en el plató parece cargarse de una electricidad estática, mientras los datos biográficos se transforman en una narrativa viva que promete desvelar los secretos de una nueva filosofía que todavía tiene mucho que decirnos sobre lo que significa ser humano, en un mundo sediento de armonía, justicia y salud. Sección primera. La educación invisible, tertulias y saberes en la rebótica.
La doctora Clara Grima ajusta los parámetros de su interfaz holográfica y, con una mirada inquisitiva que parece buscar el origen mismo de la chispa intelectual, pregunta a su invitada cómo fue posible que una mujer, en la España de 1562, lograra forjar una mente tan disruptiva, sin haber pisado jamás las aulas universitarias de Salamanca o Alcalá. Luisa de Oliva Sabuco sonríe de forma tenue, y su imagen parece ganar densidad mientras evoca los muros de su casa en Alcaraz. La filósofa responde que su universidad fue la rebotica de su padre, Miguel Sabuco, un espacio donde los aromas de la ruda a la mirra amarga, el azafrán tostado y el dulzor almizclado del bezoar se mezclaban con las discusiones más elevadas del humanismo, un lugar en el que la medicina práctica convivía con las grandes preguntas sobre el alma y el destino del hombre. Explica que su educación fue invisible pero constante, una ósmosis de saber qué ocurría mientras ella ayudaba a clasificar plantas medicinales, observando cómo cada raíz, cada hoja y cada ungüento parecía guardar un secreto sobre la fragilidad del cuerpo y la fuerza del espíritu. La doctora Grima interviene con entusiasmo, preguntando por la influencia de las famosas tertulias ilustradas de Alcaraz, y Oliva describe esas noches como laboratorios de libertad, donde la palabra era el principal instrumento de experimentación. Recuerda cómo se sentaba en un rincón, casi como una sombra, escuchando a hombres de gran relieve intelectual debatir sobre la dignidad del hombre, las novedades astronómicas y los errores de los antiguos, mientras las velas consumían la oscuridad de la estancia. Entre esos nombres destaca el de su preceptor, Pedro Simón Abril, a quien describe no solo como un maestro de gramática y retórica, sino como el hombre que le entregó la llave del latín y le inoculó el virus de la duda metódica, animándola a confrontar cualquier argumento con la luz de la razón. La filósofa relata cómo Abril la instaba a no aceptar ninguna autoridad por el simple peso de su nombre, ya fuera Aristóteles o Galeno, si la experiencia o el juicio racional dictaban lo contrario, y cómo ese gesto de desobediencia intelectual se convirtió en el núcleo de su futura obra. La doctora Grima comenta que esa capacidad de observación clínica y revisión crítica es la base del método científico moderno, y Oliva asiente, detallando cómo aprendió a conectar los remedios de su padre con los estados de ánimo de los pacientes que acudían a la botica, percibiendo que una misma dolencia podía aliviarse tanto con hierbas como con palabras oportunas. En este ambiente de libertad clandestina, Oliva confiesa que empezó a hilvanar en silencio las conexiones entre la palabra, el cuerpo y el mundo, comprendiendo que la salud no era un asunto puramente mecánico sino una arquitectura compleja de afectos, hábitos y pensamientos que necesitaba una filosofía nueva para ser comprendida. La matemática se maravilla ante la idea de que una joven pudiera procesar las novedades sobre el sistema de Copérnico mientras observaba el comportamiento de las pasiones humanas en una pequeña ciudad manchega, y sugiere que esa mezcla de cosmos y robótica anticipa la estructura dialogada de la obra futura. Oliva insiste en que su curiosidad no tenía límites porque desconocía los prejuicios que las instituciones imponían a los hombres de ciencia. Ella era una observadora pura en una república de mentes libres que se reunían al amparo de la noche para discutir la naturaleza del alma, el orden del universo y las posibilidades de una medicina más humana. A medida que recuerda esas tertulias, su voz se vuelve más firme, y reconoce que, en medio de aquel bullicio intelectual, empezó a sentir que las discusiones necesitaban fijarse en un libro que las ordenara y las llevara más allá de las paredes de Alcaraz. Esta sección concluye con la imagen de una Oliva joven, escribiendo febrilmente en la soledad de su cámara, decidida a dar forma escrita a esa filosofía que latía en su interior como un pulso inevitable, una verdad que ya no cabía en el silencio de las tertulias, y que exigía ser entregada al mundo como un legado de sanación y entendimiento profundo, preludio silencioso de la nueva filosofía de la naturaleza del hombre que, años después, vería la luz en Madrid. Sección segunda. El desafío del manuscrito, publicación y estrategias de resistencia. Con un tono que denota una profunda preocupación por los mecanismos de la censura, la doctora Clara Grima pregunta a Oliva sobre el momento en que su nueva filosofía dejó de ser un murmullo en las tertulias para convertirse en un libro impreso que desafiaba el orden establecido. La doctora cuestiona cómo una mujer pudo navegar las aguas turbulentas de la autorización real y eclesiástica en 1587 sin terminar en los calabozos de la Inquisición, y qué huellas dejó ese proceso en la forma final de la obra. Luisa de Oliva Sabuco, con una dignidad que parece emanar de la propia historia, explica que la publicación de su obra fue un acto de audacia política y estrategia intelectual cuidadosamente calculada. Revela que escribió la dedicatoria al rey Felipe II, no por una servidumbre vacía, sino como un escudo protector. Sabía que, si el monarca aceptaba su obra, el poder de los censores locales se vería limitado, y su voz podría circular bajo el amparo simbólico de la corona.
La filósofa detalla cómo el éxito inicial fue arrollador, alentado por la claridad del castellano en que estaban redactados los diálogos y por la novedad de sus planteamientos, pero pronto despertó los recelos de aquellos que no podían tolerar que una mujer cuestionara los pilares de la medicina tradicional. Oliva describe el impacto de la Orden de 1588, cuando las autoridades intentaron recoger la segunda edición del libro por considerarlo peligroso para la fe y la moral públicas, como si las páginas mismas contuvieran una herejía más temible que cualquier peste. Ante la pregunta de la doctora Grima sobre cómo se enfrentó a esa sombra de la censura, Oliva responde que su resistencia no fue un grito, sino una firmeza silenciosa y razonada, un modo de sostener la verdad sin ofrecer al enemigo el espectáculo de la rebeldía abierta. Explica que utilizó su posición social y la red de influencias de su esposo, Acacio de Buedo, para asegurar que el conocimiento siguiera circulando, consciente de que la autoridad política podía en ocasiones equilibrar el peso de la sospecha religiosa. La filósofa relata con orgullo cómo algunas imprentas, desafiando las restricciones, sacaron nuevas ediciones en 1589, demostrando que, una vez que una idea es recibida por el pueblo y por ciertos círculos de lectores cultos, es imposible encarcelarla del todo, incluso cuando se confiscan ejemplares o se prohíben ventas. La doctora Grima destaca la inteligencia de Oliva al usar el género de los diálogos pastoriles, con Antonio, Rodonio y Veronio, como una máscara literaria para verter sus críticas más feroces contra Galeno y los médicos de su tiempo, que trataban el cuerpo como una máquina sin alma y despreciaban la influencia de los afectos. Oliva asiente y añade que su lucha fue siempre por la salud pública y el bien común, argumentando que la medicina no debía ser un secreto para iniciados, sino una herramienta para que cada persona pudiera conocerse a sí misma, ordenar sus pasiones y prolongar su vida con dignidad. La matemática reflexiona sobre la soledad de Oliva en ese proceso, rodeada de émulos que intentaban apropiarse de su obra o descalificarla por su género, y sugiere que esa soledad se percibe en la necesidad de escribir cartas en que pide amparo y favor contra sus detractores. La filósofa concluye que la verdadera resistencia intelectual reside en la convicción de que una verdad pensada con rigor y compasión termina siempre por encontrar su camino, incluso si ese camino tarda siglos en ser reconocido plenamente, y que cada edición, cada lector y cada traducción son una forma de victoria diferida. La tensión en la conversación se eleva cuando Oliva menciona que su enfrentamiento a la censura fue, en última instancia, una defensa de la libertad de conciencia y de la capacidad de la mujer para participar en el gran diálogo de la humanidad, no como invitada excepcional, sino como interlocutora necesaria. Sección tercera. El microcosmos humano. La anatomía de los afectos. La doctora Clara Grima se inclina hacia adelante, y en el plató holográfico comienzan a materializarse diagramas translúcidos que representan el sistema nervioso humano, con sus redes de conexiones que parecen tejer un mapa invisible del pensamiento. La matemática pregunta con fascinación cómo pudo Oliva situar el alma en el cerebro y anticipar la existencia de una sustancia transmisora de impulsos, cuando la ciencia oficial todavía hablaba de humores y espíritus animales, un mundo donde el cuerpo era visto como un equilibrio precario de fluidos en lugar de un sistema vivo y responsivo. Luisa de Oliva Sabuco responde con una precisión que asombraría a cualquier neurólogo contemporáneo, explicando que el hombre es un microcosmos donde cada alteración del espíritu tiene un reflejo inmediato en la carne, como si el pensamiento fuera el arquitecto y el cuerpo su humilde ejecutor. Describe el cerebro como la fortaleza del alma, el lugar donde se originan los afectos que pueden sanar o matar, y detalla su teoría de cómo las emociones extremas, como la ira que quema como fuego lento, el miedo que congela los movimientos vitales o la tristeza profunda que ahoga el flujo de la vida, secan el jugo nervioso que mantiene el equilibrio orgánico. La doctora Grima interviene para subrayar que esa intuición de una sustancia neurotransmisora es uno de los pilares de la neurobiología moderna, superando incluso las vagas nociones de espíritus animales propuestas por Descartes, y cuestiona a Oliva sobre su concepto de la medicina psicosomática, esa unión revolucionaria entre mente y soma que ella intuyó siglos antes. Oliva explica que no se puede curar el cuerpo si no se atiende primero el malestar del alma, porque un pensamiento desordenado es el origen de 1000 dolencias que ninguna lanceta puede alcanzar. Relata escenas de pacientes que languidecían de melancolía en las estancias de Alcaraz, y cómo ella proponía la música como bálsamo que ordena los afectos, la luz del sol como restauradora de la vitalidad y la eutrapelia, esa buena conversación llena de ingenio y verdad, como el remedio supremo para disipar las sombras del espíritu. La filósofa sostiene que la salud es un estado de armonía emocional, donde el médico debe ser más un guía espiritual y un observador paciente de la naturaleza que un aplicador mecánico de fórmulas rígidas heredadas de los antiguos.
La doctora Grima comenta que esta visión es revolucionaria incluso hoy, cuando la medicina a menudo se olvida del paciente entero para centrarse solo en la patología aislada, y Oliva asiente, profundizando en su idea de que el ser humano no es siempre uno ni siempre el mismo, sino que cambia según sus pensamientos, sus afectos y su entorno, como un río, que modifica su cauce con cada estación. La conversación se vuelve contemplativa mientras Oliva describe la belleza del orden natural, donde el autoconocimiento se presenta como la clave para evitar el sufrimiento innecesario, permitiendo al individuo reconocer las pasiones antes de que se conviertan en veneno. La matemática pregunta si esta filosofía fue el resultado de su propia experiencia vital en la rebotica de los Sabuco, rodeada de enfermos y remedios, y Oliva confiesa que su libro fue una búsqueda personal de sentido frente a la fragilidad de la vida que veía a diario, un intento de ofrecer normas sanitarias y espirituales para prolongar no solo los años, sino la calidad del vivir. Esta sección destaca la capacidad de Sabuco para unir la clínica con la filosofía, presentando al individuo como una entidad indivisible donde el pensamiento es el arquitecto de la biología, y los coloquios como espacios donde la vera medicina revela sus fundamentos ocultos a los antiguos. Oliva concluye que su descubrimiento del papel central del cerebro fue lo que más escandalizó a los médicos tradicionales, pero era la única explicación lógica para la rapidez con la que un afecto del corazón podía detener la vida de un hombre fuerte, demostrando que somos, ante todo, seres de pensamiento y emoción, tejidos por una sustancia viva que une lo invisible con lo palpable. Sección cuarta, la República de la Salud Política y Legado Universal. La doctora Clara Grima dirige ahora la entrevista hacia la dimensión social y política de la obra de su invitada, preguntando a Oliva cómo sus ideas sobre la salud individual se transformaron en una visión ambiciosa para mejorar las repúblicas y el bienestar colectivo de los estados. La doctora señala que Sabuco no solo escribió de medicina personal, sino de la construcción de una sociedad más justa y saludable, donde el cuidado del cuerpo se extiende al cuerpo político. Luisa de Oliva Sabuco responde con una voz que proyecta una gran autoridad moral, explicando que una república enferma no puede prosperar, y que la salud de los ciudadanos es la mayor riqueza de un reino, superior a cualquier tesoro acumulado en arcas reales. Detalla sus propuestas para mejorar la higiene pública mediante la limpieza de calles y aguas, la importancia de la paz como equilibrio emocional de la población entera, y la necesidad de leyes que fomenten la concordia, evitando las guerras que desatan pasiones destructivas en las almas colectivas. La filósofa relata cómo su obra cruzó las fronteras de España casi de inmediato, siendo traducida y editada en Braga en 1622, en Madrid en varias ocasiones posteriores, y llegando incluso a Inglaterra, donde médicos de gran renombre en siglos venideros se apropiaron de sus hallazgos sobre la circulación nerviosa y la psicosomática sin darle el crédito debido. La doctora Grima menciona con indignación los plagios que sufrió Oliva por parte de figuras de la ciencia europea, y la filósofa le resta importancia con una elegancia desarmante, afirmando que lo importante es que la verdad se difunda como un río que fertiliza tierras lejanas, aunque el nombre del sembrador se olvide en las orillas del tiempo. Oliva analiza su legado como una corriente subterránea que alimentó el humanismo científico, resurgiendo en ediciones del siglo XVIII y XIX, y que hoy resuena en la mirada moderna sobre la dignidad del individuo, la prevención de epidemias y la armonía entre razón y emoción. La matemática compara la prosa de Oliva con la de Miguel de Cervantes, por su claridad cristalina y hondura filosófica, calificándola como una de las cumbres intelectuales del siglo de oro, elogiada incluso por Lope de Vega como la 10ª musa. Oliva agradece el elogio con modestia, pero insiste en que su mayor satisfacción fue saber que su nueva filosofía ayudó a muchas personas a entender que la felicidad es una elección vinculada al conocimiento de la propia naturaleza, a la eutrapelia diaria y al cultivo de pasiones moderadas. La conversación aborda también su teoría sobre las epidemias, donde Oliva propuso métodos de higienización, aislamiento y control de los afectos colectivos que se adelantaron en siglos a la microbiología, recomendando la observación de la naturaleza como guía infalible. La doctora Grima concluye que Sabuco fue una arquitecta del futuro, alguien que diseñó las bases de una sociedad donde la ciencia está al servicio de la vida y no del dogma, uniendo en sus coloquios la cosmología geocéntrica con propuestas renovadoras para el Estado. Oliva cierra esta sección reflexionando sobre la transitoriedad de la fama personal y la permanencia de las ideas justas, animando a las generaciones venideras a no dejar nunca de investigar los secretos de la naturaleza del hombre con amor y rigor, recordando que cada opúsculo latino y cada diálogo pastoril fue escrito para revelar lo oculto a los antiguos. La imagen holográfica de la filósofa parece brillar con una luz propia,
mientras recuerda que el conocimiento es un riesgo que vale la pena correr por la posibilidad de aliviar el sufrimiento ajeno y construir un mundo donde la armonía sea la norma y no la excepción, un legado que viaja desde Alcaraz hasta los confines del tiempo humano. Resonancias de la 10ª Musa, un epílogo para la memoria viva. El plató de Radio TV Neogénesis se sumerge en un silencio reverencial, mientras la doctora Clara Grima y Oliva Sabuco se observan a través del puente de luz que las une, como si el tiempo mismo contuviera el aliento ante lo que está por decirse. La matemática inicia este cierre meditativo, resumiendo los grandes temas que han fluido durante la entrevista: la búsqueda incansable de la felicidad y el cuidado de la salud basado en la buena conversación, la eutrapelia que alegra el espíritu, el disfrute de la música y la naturaleza, así como el control y la armonía de las pasiones y emociones que evitan el sufrimiento innecesario. Clara afirma que la nueva filosofía de Oliva no es solo un tratado de medicina, sino un manifiesto sobre la libertad intelectual, donde las ideas sobre higiene, la localización del alma en el cerebro, la distinta acción de la sangre y la sustancia nerviosa, y el modo de atajar epidemias demuestran una sagacidad poco común y una independencia de criterio que reformuló la enseñanza médica y filosófica de su tiempo. La imagen holográfica de la filósofa de Alcaraz toma la palabra para ofrecer su última reflexión, condensando su legado en la idea de que la verdadera profilaxis del sufrimiento reside en la armonía entre el cuerpo, el entorno y el pensamiento, un equilibrio que ella intuyó como precursora de la psicosomática y de pensadores posteriores, como el médico francés Bichat o Miguel Servet, en la renovación humanista española. Oliva evoca la imagen de las tertulias de su juventud en Alcaraz como una llama que ningún decreto de censura consiguió apagar del todo, porque el deseo humano de entender su propia naturaleza es más fuerte que cualquier prohibición, y sus observaciones sobre la circulación de la sangre o la transmisión aérea de las plagas han perdurado como verdades prácticas más allá de los siglos. La doctora Grima valida estas intuiciones, señalando cómo la neurobiología, la psicología y la salud pública actuales han convertido en teoremas lo que para Oliva eran observaciones directas desde la robótica, llenas de lógica y rigor. Este epílogo se convierte en una coda poética, donde se celebra a Oliva Sabuco como la 10ª Musa, tal como la nombró Lope de Vega, una figura cuya obra recibió grandes elogios, no solo por su contenido científico, naturalista y filosófico, sino también por su estilo literario claro y profundo, comparable al de Miguel de Cervantes. La narración deja en suspenso una invitación a todos los televidentes de Sinergia Digital entre Logos. Leer la vida de esta mujer extraordinaria como el germen de una novela inacabable sobre el riesgo de conocer y la responsabilidad de compartir ese saber con el mundo. Un legado que une la dignidad humana, el pacifismo y la reforma de las pasiones en un todo coherente. Al final de la transmisión, las imágenes holográficas comienzan a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una estela de claridad conceptual y emoción profunda, mientras la doctora Grima despide el programa con una mirada fija en la audiencia, recordándonos que somos herederos de ese murmullo de Alcaraz, y que la ciencia, cuando se ejerce con compasión y originalidad, es la forma más elevada de arte, capaz de mejorar la vida y la salud humana mucho después de que los nombres se desvanezcan. Serie: Las alquimistas de la armonía, episodio 6.